Hola chicos, bienvenidos a la clase del 13 de abril. Vamos a continuar viendo el sonido de las letras. Ya hemos visto de la A a la T. Ahora vamos a continuar para ver cómo se dice, cuál es el nombre de la letra y cómo se pronuncia. Esta es una letra V que decimos en español. En inglés es B. Y la forma de pronunciar es algo peculiar, porque nosotros no distinguimos entre la B y la V. Simplemente suenan igual para los latinos. A lo mejor los españoles sí hacen un poquito más de énfasis en diferenciar estas letras, pero en inglés sí suenan un poquito diferentes. Este sonido lo vamos a hacer poniendo nuestros dientes de arriba en el labio de abajo. El otro es más labial, por eso se llama bilabial, porque nada más se pronuncia con los labios, y esta B se pronuncia con los dientes. B, B. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra nueva que es un volcán, a volcano, volcano. Tenemos que apretar los dientes de arriba en los labios de abajo para hacer el sonido de B, a volcano. Luego tenemos vegetales, en plural es vegetables, vegetables. Y obviamente estos sí son contables, o sea, podemos tener un vegetal o vegetales en general, es vegetables. Luego tenemos los sonidos de la W, y en inglés la W se dice double U, igual que en español. Double U, como W, double U. Acuérdense que U es U. Y tiene tres sonidos dependiendo de dónde se localice. Por ejemplo, si la W, si la palabra empieza con W o tenemos una W inicial, el sonido es como wa, wa, wa. Así como está wa. Como por ejemplo, una sandía es a watermelon. Una sandía, a watermelon. Una sandía. Por ejemplo, tenemos el sonido como de wa también en un lobo, a wolf. A wolf. Un lobo, a wolf. Como wo, wo. Ahora, si la W la tenemos intermedia, esta W va a sonar como una U. Por ejemplo, esta palabra ya la hemos visto cuando vimos los números. Aquí se dice 20, 20. Aquí, si se fijan, es un sonido de U. 20, que significa 20. O 20. Acuérdense que 20 o 20, las dos son correctas, porque al final de cuentas, dependiendo del país donde están, es lo más común que se pronuncia. Por ejemplo, en Estados Unidos, la pronunciación generalmente es 20. En Inglaterra y en países como Canadá, aquí a lo mejor sí escuchamos varias personas que dicen 20. Entonces, dependiendo de dónde está, el punto aquí es que la W intermedia se pronuncia como U. Por ejemplo, aquí tenemos sweet. Sweet, que es un adjetivo que es dulce. Sweet, dulce. Acuérdense que lo que está aquí intermedio está mal escrito, nada más es un acercado de cómo se pronuncia más o menos. Sweet, dulce. O, por ejemplo, también puede ser ahora sí que un dulce de comer. Por ejemplo, estos son sweets. A sweet, uno solo. Sweets o sweet, si queremos describir cómo es. Por ejemplo, this is sweet. Esto es dulce. It is sweet. Es dulce. O estos dulces. They are sweets. Estos son dulces. ¿Ok? Luego, otro ejemplo es swing, que es columpio, o to swing, columpiarse. Swing, el columpio. Swing.
Si la W está al final, suena como una O. Por ejemplo, hemos visto esto que es cow, cow, que es vaca. Una palabra nueva sería abo, que es un moño. Abo, un moño. Aquí tenemos un popote, a straw, un popote, a straw. Ahora ya hemos visto las maneras de decir hola y las maneras de decir adiós. Por ejemplo, la clase pasada vimos see you later. Ahora vamos a ver see you tomorrow. Tomorrow es mañana, nos vemos mañana. See you tomorrow. Esto obviamente es, por ejemplo, si vas a la escuela o si vas al trabajo y lo vas a ver al día siguiente, pues puedes decir see you tomorrow. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Ahora, en la clase vimos gustos y disgustos. Hemos estado viendo eso. En la semana que, la semana que viene vamos a terminar con este tema. Esta clase vimos un ejercicio. Vimos un ejercicio de, por ejemplo, preguntar. ¿Se acuerdan que hemos visto cómo era la estructura de la pregunta primero general? Que es what do you like, para decir qué cosa te gusta, o what do you like to do, para decir qué te gusta hacer. Y esas son las preguntas generales. También para preguntas más específicas, por ejemplo, do you like apples? ¿Cómo lo vamos a responder? No, I dislike them, dependiendo. Por ejemplo, apples son contables. Puedes contar una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas. Eso ya se acuerdan que habíamos checado que es contable y no contable. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de algo no contable, por ejemplo, la música. No puedes contar la música, puedes contar las canciones, puedes contar los artistas, puedes contar los cantantes, pero no puedes contar la música como tal. Entonces, a la pregunta de do you like music, podemos contestar no, I dislike it, si no nos gusta, o yes, I love it, si nos gusta. Acuérdense que esta estructura ya la vimos también la semana pasada. Esto fue porque, ¿se acuerdan de la tarea? Dejamos qué nos gusta y qué no nos gusta. Entonces, como realmente lo que íbamos a ocupar para el diálogo que íbamos a hacer eran las cosas que nos gustaban, hicimos una práctica de las cosas que no nos gustaban. Por ejemplo, alguien dijo, no me gustan los ratones. Entonces, el ejercicio fue que su compañero le tenía que preguntar, do you like mice? Que mouse es un ratón, mice es el plural de mouse. Entonces, acuérdense que tenemos que usar el plural para los no contables, para los contables, perdón. Tenemos que usar el plural y ahí sí los podemos contar. Un ratón, 2 ratones, 3 ratones. Entonces es do you like mice? Y ella tiene que responder no, I dislike them, no, I do not like them, o no, I hate them. Estas 3 preguntas pues son muy similares, es casi lo mismo. Entonces ese fue el ejercicio que hicimos, uno de los ejercicios. El segundo era cuando hicimos el diálogo. Aquí la sorpresa fue que el diálogo los íbamos a iniciar desde el término 1, que fue las 3 preguntas que hacemos cuando conocemos a alguien por primera vez. Entonces el ejercicio era que íbamos a conocer a alguien por primera vez y después le íbamos a preguntar qué le gustaba y qué le gustaba hacer. Por ejemplo, aquí obviamente los valientes solo se animaron cuando el ejercicio estaba en español y ellos tenían que saber cómo decirlo en inglés. Pero también hubo gente que pues necesitó un poquito más de ayuda. Entonces aquí está el ejercicio en inglés. El compañero decía hello, how are you? Y decía un saludo, por ejemplo, how have you been? How are you? How is it going? What's up? Un saludo, el que fuera. La persona le tenía que responder. Por ejemplo, en este caso fue I have been wonderful and you.
y la persona pues tenía que responder dependiendo. I have been good too. Y después le preguntaba, what is your name? O what's your name? Y la persona le respondía, la persona B respondía, my name is, por ejemplo, en mi caso, Berenice, ¿no? My name is Berenice. And you? Y la persona respondía, my name is Chuchito, ¿no? Luego preguntaba, where do you come from? O where are you from? Que acuérdense que estas son de dónde vienes. Y ya la persona, dependiendo de la pregunta, respondía I am from o I come from México. And you? También aquí preguntaban la edad. How old are you? Y ya respondía, por ejemplo, en mi caso, I am 37 years old. And you? Y ya la persona respondía otra vez. Y luego aquí ya venía el what do you like? Que es las cosas que te gustan. Por ejemplo, aquí podemos decir I love sweets. Me gustan los dulces. And you? Y a la otra persona tiene que responder I like, no sé, apples. Y después ya se hacía la pregunta de what do you like to do? Que es ¿qué te gusta hacer? Y ya, por ejemplo, la persona B respondía I love to travel. Acuérdense que esto podemos decir I love to travel en el caso de los verbos. Podemos decir I love to travel o I love traveling. Las dos formas están bien. And you, y ya la persona respondía lo que le gustaba. Básicamente esta clase fue más de participación de ustedes, los estudiantes, más que ver cosas nuevas. Fue entrenar lo que ya habíamos visto en las dos clases anteriores para que no se nos olvidara, y era lo que yo les había comentado. O sea, a veces me decían, es que yo tengo mi cuaderno, es que, no me acuerdo. Y no pasa nada, por eso se tiene que repetir para que no se nos olvide. Eso sería todo por hoy, chicos. Mañana, en la próxima clase vamos a seguir viendo con... eso sería todo, chicos. La próxima clase vamos a terminar con este tema, gustos y disgustos. Y vamos a empezar un tema nuevo. Cómo pedir direcciones. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Bye.